Muy buenas tardes, me encuentro con el licenciado Franklin Georges, ex docente de la Escuela de Niñas Andoas. Un gusto tenerlo aquí presente. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Mayra, una gran y buena amiga. Joven Ronaldo, por conocerle. Me da mucha alegría el poder compartir con ustedes un diálogo de lo que fue la educación anterior y la educación actual. Estamos dispuestos a este conversatorio. Espero que en algo les pueda ayudar, en algo les pueda servir y felicitarles porque no hay mejor cosa que el prepararse y estar educados. Sigan adelante que con las bendiciones de Dios alcanzarán las metas que se han propuesto. Excelente. Verá, les vamos a hacer una pequeña entrevista relacionada sobre la educación, cómo usted la vivió y cómo la ve y cómo la percibe el día de hoy. Vamos a empezarle haciendo como que unas preguntas claves sobre su trayectoria y cómo usted ejerció su carrera. ¿Cuántos años ejerció su carrera y hasta qué niveles llegó? Mire, me gradué al Colegio Vicentino de bachiller en Humanidades Modernas. La necesidad, porque mis padres no tenían dinero en ese entonces para enviarme a Quito. Entré a trabajar de profesor en el mismo colegio porque ventajosamente Diosito me dio la habilidad del deporte y era bueno para el deporte, entonces entré a trabajar como profesor de educación física a los 20 años. Luego se trabajaba con título de bachiller en humanidades, pero mientras el tiempo avanzaba, esos títulos ya como que iban decayendo y no servían. Entonces tuve que estudiar en el pedagógico Camilo Gallegos, profesor primario, después profesor para secundaria. Luego tuve que estudiar la licenciatura en educación, ciencias de la educación, para luego culminar con maestría. Por el interés de a poco avanzar profesionalmente, económicamente y bueno, en algo ayudar a la educación de mi provincia. Ya, perfecto. ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentó usted como docente? ¿Qué le diré? En ese tiempo, la preparación. No había otro más reto que prepararse para que nuestros estudiantes, niños y jóvenes, porque trabajé en escuela y colegio, tuvieran el mayor de los conocimientos, ¿no? Entonces teníamos el reto de constantemente estarnos preparando. Ya, perfecto. ¿En qué momentos usted recuerda con mayor anhelo y es como que le marcó más en el momento de su carrera? Déjeme decirle que la educación anterior era mejor que la de ahora, con sus cosas buenas y sus cosas malas, Como ¿no? todo, sí. Recuerdo de que, por ejemplo, en ese entonces se ganaba en sucres. Yo comencé ganando 70 sucres. Después se pasó a dólares. Y para que nos subieran $5 al sueldo básico, teníamos que hacer 2 o 3 meses de paro. Se han marcado historietas porque había compañerismo. El profesor, de parte de los padres de familia, era respetado, era muy considerado, y teníamos todo el apoyo de los organismos superiores, como por ejemplo en ese entonces la Dirección de Educación, que bueno, permanentemente nos daba cursos, nos daba charlas de motivación para que sigamos adelante en el campo educativo. Ya, perfecto. De acuerdo a su punto de vista, usted dice que la educación de antes era mejor que la de ahora. Entonces, yo le voy a decir la siguiente pregunta. ¿Cómo usted percibe el sistema actual de la educación en el país? Mire, antes los docentes, los profesores, éramos de vocación porque nos gustaba la profesión, le decíamos con cariño, con amor para nuestros estudiantes. Ahora puedo darme cuenta que la educación ya no es vocación. Además, como que le ven como un trabajo. Le ven como un trabajo de ingreso, de dinero. Antes de ser profesor, era una profesión que usted tenía seguro el trabajo.
ahora en la actualidad, como que ya se está haciendo difícil que el trabajo sea asegurado, porque con el nombramiento que nos daban, eso podía ser eterno y no había cómo le voten del trabajo. Claro, eso sí. Ahora ya no se está dando esas cosas. La educación de antes, donde el padre de familia le autorizaba al profesor para que le pueda corregir los defectos negativos de su hijo. Ahora ya no hay cómo hacer eso. No, pues. Porque si usted solamente con verle Mal. mal, y enseguida le enjuician, enseguida le caen denuncias, todo. Y como le digo, éramos profesores de vocación, con amor, con cariño para él, con las disculpas del caso de los maestros actuales, pero no tienen vocación. Claro, sí, sí. ¿Qué semejanzas y qué diferencias nota usted en la educación aquí en la Amazonía? Más o menos como cuando usted enseñaba y como ahora ve. Verá, los planes de trabajo son emitidos por el Ministerio de Educación. En la Amazonía, en la sierra y en la costa somos los mismos. Todo es igual. Yo tengo entendido que supuestamente la Amazonía está como que atrasado un poco en la educación a nivel nacional con las otras regiones. No tanto eso, no es así, porque los programas de educación son iguales. Ya, pero también depende mucho de la habilidad del docente para poder llegar al estudiante. Ah, claro, eso sí. Sí, la habilidad del docente para poder llegar al estudiante. Porque un plan de trabajo para segundo grado, diga, se tiene igual, es a nivel nacional. Yo recuerdo que en el tiempo y desde antes mismo, no sé si ustedes recordarán, había el libro escolar ecuatoriano, que ese se manejaba a nivel nacional, todas las instituciones entregaban los libros a todas las escuelas a nivel nacional, que eran los mismos, con alguna excepción de que había instituciones privadas que como que querían algo sobresalir, se iban fuera de la línea y adquirían en matemática, por ejemplo, el álgebra de Baldor, libritos más avanzados, ¿no? Que en un privado puede pagar porque el padre tiene dinero, pero en una institución educativa esos libros caros del padre de familia no puede pagar. Claro, tenía que ver mucho la situación económica de los padres. Indudablemente. Entonces, yo me mantengo y me seguiré manteniendo que la educación anterior es mejor que la de ahora. Mire, antes teníamos cívica, lógica, ética, mecanografía. Ahora todas esas materias sean... Claro, quitaron muchas materias y pusieron otras. El padre de familia, ahora no sé si cabe el término, ¿no? Pero hay niños muy aniñados que el padre de familia no les deja ni siquiera que les regrese a ver al niño. Claro, eso sí. Cuando en nuestros tiempos, cuando el profesor comenzaba, cuando el padre de familia pasaba todo el día en la escuela, ahora se ve padres de familia que están fuera de las escuelas desde las 7 de la mañana que les van a dejar a los niños hasta la 1 de la tarde están afuera esperando que salgan. No les dejan que el niño o el joven se desarrolle. Indudablemente hay sus repercusiones por el peligro que estamos viviendo en el Ecuador, ¿no? Claro. Entonces, pueden tener mucho de razón también los padres de familia. Ya, desde su experiencia, ¿cómo usted ve el crecimiento y el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes? Parece que éramos más creativos antiguamente. Antiguamente habríamos más creativos por la simple razón de que no había la tecnología. Claro. Yo recuerdo que a los estudiantes, y como estudiante también, y después como profesor, a mis estudiantes les enviamos aquí en el Puyo a hacer investigación. Sí, trabajos de investigación. Ellos en ese tiempo había dos bibliotecas, la del sindicato de choferes y la de la Casa de la Cultura. Los estudiantes tenían que irse a pasar todas las tardes en la biblioteca, leyendo, investigando.
Ahora el facilismo de entrar a ese Face, ese TikTok, entran, y ahí está todo. La inteligencia, en pocas palabras, la cuestión tecnológica, las inteligencias artificiales y todos los accesos que tenemos a las redes sociales el día de hoy es como que nos volvió más vagos, se podría decir así. Nos quitó la creatividad. Sí. Nos quitó la creatividad en todo sentido. Mire, como mi experiencia como profesor, cuando trabajaba en sexto curso, a una ya señorita de 17 años, yo profesor de educación física, antes de educación física, ahora cultura física, le enseñaba a jugar como él le preguntaba qué es la macateta. No sabía qué es la macateta, no sabía. Y al enseñarle no podía, no tenía la destreza, la habilidad de botar la pelotítica. Y yo lo hacía, porque en mi niño yo jugaba bastante eso. Mi profesor, ¿y usted cómo hace eso? Es que la habilidad practica. Ya en sexto curso para graduarse no sabían los juegos tradicionales. Claro, es que el día de hoy usted va a cualquier institución y pregunta si saben algún juego tradicional, cualquier niño, o sea, y no van a saber qué responderle, porque la cuestión es que la tecnología es como que usted mismo, como acaba de decir, nos quitó demasiado la creatividad. Nos dejamos de conectar con la gente que está alrededor por estar conectados a una pantalla. Eso fue... No estoy en contra de la tecnología, o sea, bienvenida sea, pero siempre y cuando sea utilizada para bien, no para mal. Claro, sí. Entonces, en eso estamos. Claro. En su tiempo de docente, ¿qué estrategias utilizaba usted para estimular los pensamientos y la forma de aprender en los estudiantes? La mejor forma en mi campo para que el estudiante adquiera conocimiento era el juego. Se aprendía jugando. Y a mis Practicando. Mientras más se practica, más se aprende. Y aprende. a mis compañeras también les daba charlas, cursos de juegos, para que ellos puedan implementar en sus aulas, ¿no? Porque no hay mejor aprendizaje que jugando. Claro, eso sí. Siempre el deporte va a ser una parte fundamental en nuestra vida, más que todo por salud y... Por todo, claro. por todo. ¿Qué aprendizaje le dejó la vida de docente a usted? En una gran amistad, el ser muchos compañeros, o sea que teníamos, ¿cómo le digo? Sinceridad, fraternidad, compañerismo. Recuerdo cuando hacíamos los paros éramos todos una sola unión, una sola fuerza, un solo bloque. Como dicen, la unión hace la fuerza. Un solo bloque, ¿no? Y bueno, con la lucha, pues nada de rodillas, sino de pie. En ese tiempo alcanzamos muchas cosas para entonces unir. Claro. Y ¿usted cómo consideraría, a ver, qué valores creen que son fundamentales para el desarrollo de una persona? ¿Qué valores? Todos los valores son necesarios para el desarrollo de una persona. Hablemos de valores, a lo mejor no me equivoque, la responsabilidad, la transparencia, la humildad, la sinceridad. O sea, son todos esos valores son importantes para el desarrollo de una persona. Lamentablemente muchos padres de familia les confunden. ¿Por qué? Porque esos valores el profesor no los da. Claro. Se les puede un poquito reforzar. Los valores salen de casa. Sí, eso sí. Los valores salen de casa y lo que hacemos es un poquito reforzar el valor del respeto, por eso. Es como que nosotros salimos con esa base desde el hogar. Ustedes solo es como que ayudan a seguir fortaleciendo. Reforzarnos, decir, está bien, tienen que saludar, está bien, tienen que ser humildes. Claro. Ya, pero esos valores salen de casa y todos los valores son importantes en el ser humano, no solo en todo ser humano los valores. El ser humano que no maneje valores, no sé, pero yo no le comparto algo positivo con la persona que no maneje valores. Claro, eso sí. La cuestión es esa. Para bien o para mal, la educación en la Amazonía ha sido como que sí ha habido unos cambios, tanto como positivos y negativos. El acceso a la tecnología nos ha ayudado bastante, pero así como usted dice, yo también me quedo con esa idea de que la educación anteriormente era mejor que la del día de hoy.
más que todo cómo eran los profesores, cómo forjaban la educación, cómo enseñaban a los estudiantes en realidad cómo ser mejores en la vida. Pero ya es cuestión de cada quien, yo creo. Cada quien enseña de su forma. Es como usted dijo, antes se enseñaban por pasión y ahora lo ven más por un trabajo, por ingresos. Las metodologías, hay diferentes tipos de metodologías para poder llegar al estudiante, ¿no? Y ya le dije, pues, de las tantas metodologías que hay como... el profesor debe ser muy habiloso para ver con cuál puede mejor llegar a su estudiante. Entonces, yo empleo tal X metodología, ¿no? ¿Entendieron? Entonces, no estoy por ese camino, pero voy a ocupar de otra metodología. ¿Entendieron? Entonces, ahí sí ese camino voy a llevar, ¿no? Por el camino donde el estudiante, con la metodología que el estudiante me pueda comprender, pueda aprender, si es posible, ¿no? Pueda aprender. Entonces, ya depende pues de la habilidad del maestro. Y los maestros antiguamente éramos bien hábiles sin la tecnología. Claro, eso sí. Un gusto, Frank, un gusto compartir esos conocimientos con usted. Le agradezco demasiado por tomarse ese tiempo en su vida y espero volverlo a ver en una próxima entrevista. No hay problema, aquí estamos gustosos para conversar de lo poco que del poco conocimiento que uno se tiene, de la poca experiencia que se ha adquirido en el campo educativo, en el campo administrativo, en el campo deportivo, en el campo político. Vamos para compartir, para conversar, jóvenes. Si en algo les soy útil, pues aquí tienen a un amigo más. Sigan adelante, éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Ustedes.